Sí, yo quería plantear a los ponentes si nos pueden ampliar un poco más sobre experiencias en cuanto a implementabilidad, ¿no? Si las nuevas herramientas están favoreciendo el que realmente se utilicen las recomendaciones tanto en toma de decisiones compartidas como en guías de práctica clínica ya implantadas en la realidad. Thank you. So I'll speak more about implementation after this discussion. I'm not aware of any direct evidence that use of these tools has modified implementation. So it would all be supposition. So the logical reasons for thinking that they can help have to do with the presentation options that you have, which Pablo discussed, and making the presentations much more user-friendly to both clinicians and patients, and the decision support tools that can be produced by these tools. The other is by introducing to the panel discussion explicit consideration of implementation, which often is overlooked. And so this is one of several tools that attempts to do that. But the fact that panels take into account barriers to implementing their recommendations and try to address that, having spent a lot of time thinking about the evidence and their recommendation, it seems logical that that will be helpful, but the evidence for that's lacking. Bueno, simplemente añadir también que simplemente lo que sí hay más datos es sobre cómo han ayudado a estructurar las discusiones en los paneles, haciéndolas pues más rigurosas, más explícitas, y aunque lleva un cierto trabajo el preparar estos marcos, a la larga pues también puede facilitar las reuniones de trabajo, haciéndolas más productivas si los equipos técnicos además se benefician y utilizan esta forma de trabajar a distancia y tener feedback del panel incluso antes. Es una pregunta dirigida a los dos. Me preguntaba si, desde el punto de vista del decisor, gestor organizativo, a la hora de la implementación, yo creo que estamos todos de acuerdo que al final la implementación es un asunto local y tiene que ver con costes, oportunidad en el entorno, en el contexto específico. Me preguntaba esta estructuración de las discusiones que mencionabas, Pablo, la manera en la que, con el ejemplo global que nos ha proporcionado Andrew, me preguntaba si realmente las herramientas están diseñadas para ayudar al decisor local a decidir si realmente es implementable en su entorno. Well, I'd say yes, very much so. So I spoke specifically about one output of the tool being what Pablo referred to as the recommendation to decision framework. And that's designed specifically to help people at a local level to think through the issues, both firstly, whether or not it makes sense to implement the recommendation as is in that context, but then in addition to consider specific implementation issues in that context. Sí, un poco más que añadir, se nos ha olvidado mencionar que hay un manual también insertado y linkado para cada una de las etapas en el formato electrónico del Interactive Evidence to Decision Framework y que ayuda a los paneles punto por punto para tomar decisiones más informadas, tanto de implementabilidad como del resto de criterios. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más o queréis que pasemos ya a la siguiente ponencia y que terminemos con un debate en torno a las estrategias de implementación? Pues no, hay una pregunta más. Sobre la fase de
decisiones compartidas, me pregunto que muchas veces las preguntas pico se hacen desde el punto de vista clínico y del clínico y a veces no incorporamos a la elaboración de esas preguntas en esa primera fase a los clientes, a los posibles pacientes, y entonces creo que hay una dificultad luego a la hora de elaborar en el panel las recomendaciones que tienen que ver con la decisión compartida entre el clínico y el paciente. ¿Qué os parece? Bueno, creo que sí, como dices, son dos cosas diferentes. Una es en las primeras etapas, que es importante incorporar las preferencias o la visión de los pacientes en las fases de elaboración de la guía, y es fundamental desde el principio. Quizás no solo incorporando a miembros de asociaciones o representantes en el panel, sino también revisando adecuadamente la evidencia disponible que hay, integrándola para que nos ayude en el proceso. Esa es una etapa. Y claramente es clave que el panel la tenga en cuenta. Una vez que ya hemos elaborado la recomendación y pensamos que va a haber variabilidad en la visión de los pacientes, pero que los outcomes y la recomendación reflejan las prioridades de los pacientes, entonces ya solo queda la decisión individual de cada uno utilizando la herramienta, que como estabas comentando, pues es importante que ya haya bebido de las fuentes inicialmente desde el proceso, ¿no? Del proceso original.